Concluimos este libro de Zacarías, este penúltimo libro del Antiguo Testamento, que la verdad son 14 capítulos, es de los más largos de los profetas menores, pero tiene tanto de lo que aprender y de hecho sí lo he leído, lo he estudiado, pero es que seguramente lo vuelvo a leer y aprenda mucho más y lo vuelvo a leer y aprenda más porque tiene tantas cosas ahí dentro escondidas que no es ni normal. Una de las cosas que más me ha gustado de Zacarías es el cómo él preguntaba, él tuvo una serie de visiones que tenía que transmitir al pueblo y estas visiones le eran contadas por un ángel de Dios. Entonces lo que hacía Zacarías era no callarse y simplemente verlo y si no entendía se callaba, sino que él, cada cosa que veía que no entendía o que tenía alguna duda, él siempre preguntaba. Y ojalá nosotros sepamos hacer lo mismo en nuestro día a día. Él cuando nos explican algo y no lo comprendemos, que tengamos ese valor de decir, oye, perdone, que no lo entiendo, o me lo podrías volver a explicar de otra manera, que no lo he entendido. Y él era tan sincero con ese ángel y ojalá nosotros tengamos ese diálogo con las personas de decir, vale, no he comprendido esto, explícamelo otra vez, por favor. También esas palabras de ánimo y de consuelo, porque era un momento muy complicado, acababan de volver del exilio, ya llevaban algunos años en Jerusalén, pero aún así las personas tenían ganas o pensamientos de volverse al exilio de nuevo porque creían que ahí estaban mucho mejor. Lo típico que nos pasa, que nos aferramos al pasado cuando realmente el mejor tiempo es el ahora, aunque no nos lo queramos creer o aunque el pasado se vea mucho mejor. El mejor tiempo es el que existe, que es ahora mismo. Entonces, él tuvo ese valor, primero, de confiar en Dios y de transmitir esas palabras de ánimo y consuelo para que el pueblo se animase en medio de todo ese desánimo y en medio de toda esa dificultad. Y esto no lo hizo él solo, sino que aparte de la ayuda de Dios, también tuvo a personas con las que compartir esto. Por ejemplo, él iba con el profeta Ageo y luego cuando ellos designaron a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, que era el sumo sacerdote, liderar el pueblo y bajo qué condiciones lo tenían que hacer, ellos enseguida aceptaron y gracias a ese gran liderazgo, porque el liderazgo es muy importante, ya que tienes que llevar a varias personas a cargo tuyo, pues gracias a ese buen liderazgo el pueblo salió hacia adelante y el pueblo logró reconstruir ese templo. Es que qué importantes son las palabras de ánimo y de consuelo en estos tiempos. Bueno, siempre han sido importantes, pero hoy en día que hay tanto odio, que es tan fácil odiar a alguien que, claro, como generalmente el odio se tira por redes sociales, es mucho más fácil porque no te ven, entonces como que cuesta menos. Que ojalá, en vez de palabras de odio, tengamos esas palabras de ánimo, porque estas palabras de ánimo lo que hacen es impulsar a las personas, movilizan a las personas como movilizaron a las personas del pueblo de Israel a reconstruir ese templo y también a reconstruir sus relaciones con Dios, que esto también era muy importante. Dios no solo quería que ellos reconstruyesen el templo, sino que también reconstruyesen esa relación de su pueblo con Él mismo, porque Dios lo que quiere es estar en contacto con nosotros. Él podría estar sin nosotros, pero Él lo que quiere es estar con nosotros a decisión propia, porque Él nos ama de una forma que es muy fuerte. Es que nos tiene un amor que es inexplicable y lo va demostrando a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, en nuestro día a día. Tenemos un sitio donde dormir, tenemos comida en la mesa. ¿Qué más podemos pedir? Es que ¿qué más podemos pedir? Hay salud. Si estás escuchando esto, seguramente tengas un dispositivo electrónico, tengas internet. ¿Qué más podemos pedir hoy en día? Luego también hay un momento en que el pueblo, sobre todo al principio, siente que Dios está lejos, que no los ve, que no ven esa situación por la que atraviesan. Y Dios mismo les asegura que esto no es así, diciendo, sigo aquí con vosotros. Algo que repite innumerables veces este libro es, estoy con vosotros, estoy con vosotros. Hay un llamado al arrepentimiento para volver a Dios y que Él se vuelva a ellos de nuevo. Porque sí que es verdad que tenían una serie de malas conductas y malos hábitos que lo que hacían era repercutir en los demás. Había mucha corrupción, mucha violencia, mucho egoísmo y esto lo que hacía era perjudicar al pueblo. Y Dios, el tipo de obediencia que quería era que practicasen la fidelidad, la justicia, la paz, la verdad, la equidad, que practicasen el amor y compasión entre ellos, para la mejor convivencia entre ellos.
Todo esto es lo que Dios quiere para nosotros, el bien. La obediencia a Dios es lo mejor para nosotros porque Él lo que quiere es el bien. O sea, ¿qué malo tiene practicar el amor y la compasión? ¿O qué malo tiene practicar la justicia o la paz o la verdad? Y luego se ve también esa progresión del rechazo, de que el rechazo no viene de repente, sino que primero es decidir, no quiero hacer esto, no quiero escuchar, me hago el sordo y por último ya se endurece nuestro corazón. Dios vuelve a remarcar esto que nos lleva remarcando desde Génesis, desde el principio de la Biblia: no tengáis miedo, recobrad el ánimo. Él mismo es quien exhorta, anima a esas palabras de ánimo. Las advertencias, las lecciones del pasado, Él pone de ejemplo a los antepasados de su pueblo para decirles: ellos fallaron en esto, esto y esto. Os cuento esto para que vosotros no caigáis en el mismo error. Pero ya cada uno elige si escuchar esos consejos, esas advertencias o no. Y que cuando se convierten, el pueblo se da cuenta de que Dios había sido justo en todo momento, porque Dios hace justicia, tarde o temprano, pero la hace, porque algo que lo caracteriza es que Él es justo. Se ven cómo se cumplen diferentes profecías de este libro en el Nuevo Testamento, sí que es verdad. Hay algunas que se cumplieron a corto plazo en esos tiempos, pero otras que se cumplieron a un largo plazo, porque de ese libro hasta que llegó el Mesías pasaron muchos años. Y es muy fuerte cómo este libro habla de cómo Jesús iba a entrar en Jerusalén montado en ese asno, y luego también cómo fue vendido por Judas por esas 30 monedas de plata. Es muy fuerte. Habla de las numerosas naciones unidas a Yahvé, que muchos pueblos irían a Jerusalén a reunirse. En una de las visiones lo habla, que había un hombre midiendo la ciudad para ver si todos cabían ahí en Jerusalén, de todas las personas que iban a unirse a Dios, a vivir allí en Jerusalén. Si alguna vez no sabes qué hacer, en este libro Dios le decía lo que tenían que hacer, no simplemente les decía: Ale, tenéis que hacer esto, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Y Dios respondía incluso antes de que preguntasen ¿qué debo hacer o cómo debo hacer esto? Dios nos guía. Luego se le aparecen a los sacerdotes unos hombres y les preguntan: oye, ¿el ayuno sigue siendo obligatorio? Porque como ya se ha pasado esa época en la que Jerusalén fue destruida y fuimos exiliados y ahora ya estamos de nuevo en nuestra tierra, es imprescindible seguir haciendo este ayuno porque no tiene sentido. Y lo que Dios realmente les dice es: lo que yo quiero no es simplemente que hagáis ayuno, sino lo que quiero es que tratéis bien a las personas, que tratéis bien al prójimo, que sí, que está muy bien que hagáis el ayuno, que cumpláis, pero lo que yo más quiero es que os améis los unos a los otros. También se ve el efecto de ver testimonios. Hubieron 10 hombres de diferentes lenguas que vieron al pueblo de Dios y dijeron: queremos ir con vosotros porque sabemos que Dios está con vosotros. Eso de cuando ves a alguien, por ejemplo, muy feliz y de repente dices: ostras, ¿y esta persona por qué es tan feliz? Pues voy a preguntarle, yo también quiero. Cosas así. Algo que caracteriza también estos libros de los profetas, aparte de anunciar el juicio, son las promesas de restauración que Dios hace a su pueblo. Y estas promesas hablan de liberación, de salvación, de prosperidad, de paz. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Cómo Dios defiende a su pueblo y dice: sí, pueden venir no sé cuántas naciones, pero vais a ser siempre protegidos. Al final estas naciones serán perjudicadas por ir contra vosotros, por ir contra el pueblo de Dios. Desobediencia y el desprecio los llevaron a la desolación. Ellos mismos buscaron su mal en un momento específico de la historia. Dios no tuvo que permitir nada, ni nadie tuvo que hacer nada, sino que los propios humanos, ellos mismos provocaron esa desolación y ese mal. Dios nos anima a pedirle cosas, falsedades y mentiras de los adivinos. También nos quita esa venda de los ojos y les dice: ellos lo que hacen es daros falsos consuelos, vacíos consuelos. El sentido de la derrota y la debilidad es reemplazado por la alegría. Hay una alegoría de los 2 pastores, del bueno y del malo, y se ve cómo el buen líder puede ser rechazado y el mal líder puede ser elegido. Derramaré un espíritu de gracia y oración y mirarán hacia mí. ¿Qué hace aquí Dios? Lo que hace es que el Padre envía al Espíritu para que los hombres miren al Hijo.
Ojo, ojo y ojo. Es increíble el cómo el Señor nos va enseñando poco a poco más y más de quién es Él y luego también de quién es su Hijo, que es Él mismo, que se hace hombre, Dios hecho hombre. ¿Qué odia Dios? Dios lo que odia es maquinar el mal entre humanos y jurar en falso. Estas son dos de las cosas que a Él no le gustan, que no le agradan. ¿Qué descubrimos de Dios en este libro? Que Él es consolador, que Él es atento, escucha y responde. De hecho, en este libro habla Dios textualmente diciendo, yo les respondo. Muchas veces Él lo demuestra con sus acciones, pero en este caso específico Él lo dice con palabras, yo les respondo. Él es justo, piadoso, dador. Él es dador sobre todo de bienes. Él lo que quería era que rebosasen de bienes las ciudades. Él es fiel, protector, salvador, libertador, bueno, creador, amor, guiador. Es rey, es único y es celoso. Que estos celos, ojo aquí, no significan los celos humanos. Estos celos son más como celos de preocupación, de protección. No es un celo como humano, que estos no son nada bueno, sino que en la Biblia, cuando habla de que Dios es un Dios celoso, es una palabra hebrea que se refiere a volverse intensamente rojo. Y es con ese sentido que os acabo de decir. Hay que saber muy bien el contexto y saber muy bien de las traducciones. Sé que no soy una experta, pero de lo que he podido indagar, me estoy dando cuenta de que muchas palabras tal vez no tengan el significado que nosotros creamos, aunque sean palabras que dices, es que es esto y significa esto. Sí, pero esto viene traducido de un idioma que es el hebreo, que el hebreo, una palabra, tiene un significado tremendamente profundo. Más cosas sobre Dios, que Dios recuerda su alianza y lo dice muchas veces. Dios da seguridad y Dios provee. Entonces esto nos lleva a confiar en Dios. Dios anima, Dios siente, Dios lucha por ti y habla como su pueblo, como la niña de sus ojos, que la niña de sus ojos es algo frágil, que es algo que tiene que ser protegido. Y todo esto lo hace porque nos ama. Dios transforma la tristeza en alegría y en uno de los casos habla de que Dios transforma las ropas sucias en una de las visiones de Josué por ropas de gala. Habla también de los 7 ojos, que los 7 ojos lo que hacen es simbolizar la perfección y la plenitud del conocimiento y la sabiduría. En este caso hablaba del Mesías. Y hablando del Mesías nos dice bastantes cosas aparte de estas dos profecías impactantes que os he dicho y habla de él como el germen, como el siervo de Dios, aquel que traspasaron, ojo ahí, habla de hijo único, habla de que el germen gobierna como rey y sacerdote, que esto prácticamente era improbable, impensable, inimaginable. ¿Cómo iba a ser un rey sacerdote o un sacerdote rey? Pues esto venía a cambiarlo el Mesías. Él sería justo y victorioso, humilde y montado en un asno, proclamaría la paz a las naciones y también le es llamado como la piedra angular. Y de esto trata este libro. Esto es un resumen de todas las cosas que he ido aprendiendo en este libro de Zacarías, que como ya veis son muchísimas cosas más, las que seguramente no me habría dado cuenta porque tiene muchísimo donde indagar. Espero que os haya gustado. Estamos en el penúltimo libro de la Biblia, bueno, de la Biblia no, del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, el siguiente es Malaquías, que son 3 capítulos y ya estamos casi en el Nuevo Testamento. Muchísimas gracias de nuevo por todo, por estar aquí, por escucharme, por apoyar al podcast. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.